Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Los Puntos sobre las Jotas por la plataforma informativa nojodas.p. Los saluda el periodista Javier Alejandro Ramos. Hoy es 21 de octubre del 2024 y les presentamos, como todos los lunes, a partir de las 6 de la tarde, este espacio independiente de análisis de la coyuntura política. Veamos lo más saltante de la semana que pasó. Insisten el gobierno y el Congreso devaluado en terquear sobre la no derogatoria de la ley que favorece a las organizaciones criminales en una evidente confabulación para protegerse de que los partidos políticos que cogobiernan sean acusados finalmente de ser unas bandas mafiosas. Mientras la inseguridad campea en todos los niveles, continúan las extorsiones y asesinatos por cupos ante la total ineficacia de la policía y la indolencia de la presidenta, su ministro del Interior y los congresistas. Un profesor fue asesinado en la puerta del colegio donde trabajaba ante sus alumnos y el ministro de Educación fue abucheado por los padres de familia cuando se apersonó para lanzar arengas y querer señalar que el gobierno tiene el control de la situación. La represión contra las protestas que distintos gremios han iniciado en forma escalonada en todo el país es la única respuesta de un gobierno que se desmorona día a día y que busca criminalizar las manifestaciones de la población harta de la delincuencia, tanto de mafias de delincuentes como de las propias autoridades. La pretendida ley de terrorismo urbano es la excusa que pretende el pacto mafioso para acusar de desestabilizadores del régimen a quienes, haciendo uso de su derecho constitucional a pronunciarse, acusan a los gobernantes y al Congreso de aliarse con los cabecillas del sicariato y la extorsión. Y lo que aquí expreso no es para nada una exageración. En la entrevista de la semana, nuestro invitado revelará los nexos entre líderes políticos y los líderes de las bandas criminales que han puesto al país en jaque gracias a la complacencia y complicidad de los gobernantes. Para tratar de dar una imagen de eficacia, el cuestionado ministro del Interior, Juan José Santibáñez, patinó con un psicosocial que se desbarató en horas. La supuesta captura del número 2 de Sendero, Iván Quispe Palomino, que no tiene requisitoria, que ha sido colaborador de la DIRCOTE y que es motejado como traidor por su propio hermano, Víctor Quispe Palomino, que se vende como un comunista subversivo, pero que es en realidad el dueño de un cártel de narcotraficantes en el Braem, al que los militares nunca encuentran. En medio de la crisis política y de seguridad, también siguen los enfrentamientos en los organismos encargados de administrar justicia. A la suspensión de Marita Barreto del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder por una evidente injerencia de operadores en contra de las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte y su hermano Nicanor, se ha sumado un pedido para sancionar al juez Richard Concepción Carguancho. La razón, la valentía de este magistrado para no aplicar la ley 32108 que favorece a las organizaciones criminales. Y su accionar ha sido validado por el propio Tribunal Constitucional, que ha señalado que los jueces están calificados para decidir si un acto del Congreso es correcto o afecta derechos fundamentales. En forma sorprendente e increíble, el Tribunal Constitucional ha declarado infundado, además, la demanda competencial que el Parlamento había interpuesto para destituir a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vázquez e Inés Tello, como era pretendido por la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y los congresistas mafiosos acusados de recibir beneficios de ella en la desaparición de sus carpetas fiscales. Sin embargo, la norma aprobada en el Congreso para reducir los votos en el caso de este tipo de demandas competenciales sigue siendo una amenaza para la autonomía de la institución. En otras noticias, los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tomaron las instalaciones de su claustro e impidieron se realicen elecciones amañadas para la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario, que buscan perpetuar en el rectorado a la señora Gerín Ramón, resistida por todos los estamentos estudiantiles y varios docentes desde que permitió el ingreso de las Fuerzas Armadas y Policiales para reprimir a manifestantes durante las protestas por los asesinatos perpetrados por el gobierno a comienzos del 2023. Las protestas y los escraches a políticos no paran.
Dina Boluarte y los congresistas son abucheados en cuanto a presentación pública tienen la osadía de aparecer. Ha pasado esta semana en los homenajes al Señor de los Milagros, tanto en Palacio de Gobierno como en la sede del Poder Legislativo. Finalmente, la Casa de la Literatura, que había ganado un prestigio desde hace más de una década con el otorgamiento de premios reconocidos a autores sin distinción de ideologías, tiró por la borda todo lo logrado en virtud a una resolución que suspende la premiación de este año, en principio acordada en su directorio para el historietista Juan Acevedo, autor del personaje del Cuy, una caricatura con compromiso social. Los propios trabajadores de la Casa de Literatura y difusores culturales han manifestado su rechazo por este agravio que sin duda parte del Ministerio de Educación, promotor de la institución, con un claro sesgo político al ser Acevedo un tipo contestatario a los operadores de los poderes estatales. En la entrevista de la semana conversaremos con el sociólogo Jaime Antesana, analista del tema del narcotráfico y la subversión en el país. Ok, buenas tardes, seguimos aquí en los puntos sobre las cotas y en la entrevista de la semana. En esta ocasión tenemos al sociólogo Jaime Antesana, que es un especialista, un experto en temas de inseguridad, narcotráfico y terrorismo. Jaime, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por esta entrevista. Muy bien, Jaime. Bueno, básicamente, lo que está pasando en el país, esta escalada de inseguridad, de violencia delincuencial por parte de extorsionadores, sicariatos, que matan transportistas, comerciantes, viene de una, eh, hasta donde yo he visto y he leído en algunos y escuchado en algunas entrevistas, viene de una escisión de grupos que antes se dedicaban a esto, pero en diferentes rubros, el tráfico de terrenos, por un lado, los cupos por construcción civil, pero todo esto manejado por bandas criminales, bandas, organizaciones mafiosas, que ahora, gracias a proyectos de ley o leyes aprobadas en el Congreso, tienen la posibilidad de campear a sus anchas. Entonces, ¿qué es lo que observas tú del accionar de estas bandas criminales con la complicidad de repente o no de quienes nos gobiernan desde el gobierno, desde el Ejecutivo y el Congreso? Sí, yo veo por lo menos tres dinámicas en estos momentos en el Perú. Por un lado, el desborde de la criminalidad, ¿no? Es un desborde que ha alcanzado en estos 9 meses del 2024 niveles nunca antes vistos en el Perú. Ese es, ahí está, pues, ¿no? Lo que es extorsión, homicidios, ¿no? Secuestros y otros delitos. El tema del sicariato es transversal a esto, ¿no? Pero no solamente es un desborde de la criminalidad de abajo, sino el desborde de la criminalidad también es arriba. Y de ahí que entre el 2000, desde el 7 de diciembre de 2022 a la fecha, ha cuajado, ¿no? Una coalición narcocriminal en el Congreso. Entonces es un desborde que tenía raíces, viene de muy atrás, Sí, sí. ciertamente, incluso del segundo lustro de los 90, pero que hoy es, ¿no? Un fenómeno que afecta la seguridad ciudadana, las instituciones democráticas, ¿no? Ya. La segunda dinámica y que yo veo es que después de, después de las protestas del sur, igual en ese mismo periodo, del 7 de diciembre de 2022 hasta fines de octubre del 2023, ¿no? Marcado por el aplastamiento sangriento de las mismas, ¿no? Que terminó en una derrota del sur, eso hay que aceptarlo, y con el desprecio y la mirada totalmente distante de Lima,
del norte, ¿no? Hoy vuelve a configurarse a partir del día 26 de septiembre un desborde popular contra la criminalidad, ¿no? Ellos no descubrieron inicialmente que esto era un desborde de la criminalidad arriba y abajo. Eso lo descubren después, porque el 26 llegan al Congreso y aceptan la propuesta que le hace la coalición del Congreso y el gobierno, que se resume en estados de emergencia que han fracasado, dos, en militarizar, es decir, poner, esa es la demagogia que hicieron, ¿no? Poner un soldado en cada cúster, en cada combi o bus, ¿no? Entonces, tienes un desborde popular de la comunidad. Pero este tiene un rasgo muy interesante. Primero que es una ruptura con el miedo, ¿no? La gente ha roto el miedo. Y es por eso que lo que se viene y lo que está ocurriendo ya tiene lo que yo he llamado características de una convulsión social. Y esa convulsión social viene del 10 y 11 de octubre. Este, aquí hay un rasgo muy importante que algunos se han acercado al asunto. Yo veo que este desborde popular arranca de, en los transportistas, en los mototaxistas, se extiende después a los mercados grandes de Lima Norte, Sur y Este, ¿no? A los bodegueros, a los ambulantes, a las amas de casa, es lo que ocurrió el 10 y 11. Son esos sectores y a las cuales se incluyeron los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que se están? ¿Qué cambio hay ahí? Este capitalismo popular, llamado así por Hernando Soto, ha sido siempre de derecha. El capitalismo emergente, ¿no? Que se llamaba, ¿no? El capitalismo popular en realidad no llega a ser más allá de MIPE, ¿no? Sí, pues. Porque el transportista tiene o es chofer o es dueño de la unidad. Igual el Es un taxista. emprendedor de menor escala. Claro, un capitalismo popular realmente bajo, pero que aspiran a ser capitalistas. Ese es el asunto, ¿no? No se trata del capitalismo que conocemos, ¿no? Entonces, es una ruptura, además, de sectores que estuvieron en el horizonte fujimorista. Claro. Mire, Lima ha votado siempre por Fujimori, en mayoría, ¿no? Por esos Y sectores en los conos, hay justamente, un des, esos sectores en los conos ah, del norte y sur, que recuerdan de alguna manera cierto populismo de Alberto Fujimori, ¿no? claro, populismo o inversión pública, porque no solo hubo populismo, hubo inversión pública, Bien, ¿no? A muchos soslayan ese asunto, pero no viene al caso. ya. Lo que quiero decir es lo siguiente, que hay una ruptura del populismo, del fujimorismo popular, ¿no? Con el fujimorismo, porque, por la inseguridad, porque al llegar al Congreso se dieron cuenta de que fueron intimados con estados de emergencia, militares y hasta la amenaza de declarar estado de toque de queda, perdón, ¿no? Y al fin, luego se cercioraron de que todo se debía, o por lo menos no todo se debía, pero fue facilitado, favorecido por una ley que es la 3208, que es la que desboca los homicidios, ¿no? Desboca el sicariato, desboca lo que los afecta, ¿no? Pero Es ese, poniendo los puntos sobre las Jotas, que también tienen el suyo, como se llama este programa, eh, todo esto, esta ley 3208 y las anteriores y posteriores normas aprobadas por el Congreso tienen un propósito político, eh, protegerse, los que están en el Congreso y los que están en el gobierno, de futuras investigaciones como organizaciones criminales, que es lo que son en realidad, como se ha demostrado en diferentes reportajes, investigaciones y hasta acusaciones fiscales a muchos de estos partidos políticos. así es. Esa ley
Y el paquete, en realidad, el paquete pro crimen es para ellos, pero sobre todo la 32.108, es prácticamente sagrada, sacrosanta para los criminales, Es para salvarse. tanto de arriba como de abajo, sobre todo para los de arriba. Así Lo es. hicieron para beneficio propio, Pero ¿no? ha Pero afectado, ha finalmente afectado a benefició todos. a todos los demás. Claro. ¿Por qué? Porque excluyó, ¿no? Sicariato, Y eso. secuestro, extorsión, corrupción, ese es el tema de contrabando, corrupción, ¿no? Que es por el cual están investigados todos ellos, ¿no? Y con la pretendida ley de terrorismo urbano, que es la que quieren sacar y están, siguen con el San Benito este, lo que buscan es criminalizar las protestas, las manifestaciones, o sea, como en la masacre de diciembre del 22 en adelante, acusar de terroristas a los manifestantes, a las personas que salen a protestar en uso legítimo de su derecho constitucional, y los acusaron de terroristas, los mataron y después les dijeron no eran terroristas. Luego se demostró que ninguno había pertenecido ni siquiera como simpatizante de grupos subversivos, y entonces lo que buscan es criminalizar estas protestas. Claro, bueno, eso es lo que ya nos hemos dado cuenta. Los que ya sabíamos de hace más de un año, ¿no? De que el terrorismo blanco, el terrorismo urbano, que ellos empezaron a esgrimir como propuesta, ¿no? Como proyectos de ley, eh, este, es, busca eso, pero ¿cómo lo vendieron ellos? Hay que ir a cómo lo, lo vendió la coalición. Ellos dijeron, ante la ola de homicidios, extorsiones, cobro de cupos, gota a gota, ¿no? Robos, asaltos, le vamos a ofrecer terrorismo urbano como la mano dura, ¿no? Una suerte de propuesta más o menos inspirado en Bukele, Claro. ¿entiendes? ¿Por qué? Porque ellos decían, su diagnóstico era un país paralizado, ¿no? Que no reaccionaba después hasta las protestas del sur, a lo sumo los meses, algunos días de julio se movilizaban unos cuantos, quizás la última movilización fue la del 27, la más importante que se conoce, ¿no? Entonces ellos decían, a una población sometida al miedo, a la zozobra, es una población paralizada, que va a exigir mano dura. Entonces, ¿no? Como la cereza que adorna la, de la torta, le vamos a ofrecer terrorismo urbano. Pero todo esto se fue en caldo, en pocos días, porque hay que recordar que el día 26 de septiembre, todos los transportistas, y ellos me lo cuentan personalmente, salieron felices con la propuesta de terrorismo urbano. ¡Qué bueno! Mano dura. Caramba, se va a tratar como terrucos, ¿no? Hasta decían que iba a haber cadena perpetua. Eso obviamente obedecía al miedo y al desconocimiento, porque ya, Una narrativa represiva, que es la que obviamente mantiene desde siempre el fujimorismo y en la que ha caído este régimen, ¿no? no solo los transportistas, todos los que pararon el 26 y la población en su conjunto dijo, qué bueno, terrorismo urbano. Y Respaldaban de salieron Luna. felices personajes como Luna diciendo, terrorismo urbano, va a haber cadena perpetua, vamos a hacer verga cárceles tipo Bukele, ¿no? Feliz. Y contaba con apoyo popular, ¿no? Pero ¿qué hizo que eso se caiga? El proyecto de ley mandado por Dina Boluarte, ¿no? Que decía que quienes protestaban, tomaban las calles, perdón, las También, carreteras, también podía ser iban, acusado. iban a ser parte del terrorismo urbano. Claro, iban a ser acusados. Y Y pero es algo más, más, la cláusula que tenía indicaba de que toda labor, acción de la policía y de los militares en zonas de emergencia no iba a iban a ser, ser juzgados por el fuero civil, sino por el fuero militar o y sea, policial. Ahí es donde ahí es donde revienta, pues. se revela la verdadera entraña, porque antes no lo entendían así, te lo digo porque yo he estado con ellos, no lo veían así, acostado del Acostado. 28 de septiembre al 30, incluso el día 1 o 2, cambiar eso, esa percepción que ellos creían, terrorismo urbano.
felices, ¿no? Cuando se dieron cuenta que Pero también los iba a afectar a ellos, ahí es que recién así han es. reaccionado. Entonces, por eso es que el paro encajó perfectamente bien, porque hay una Lima, tanto de ambos, de todos los conos, ¿no? Donde es tierra de nadie, la vida no vale nada, todos están en peligro, ¿no? Hay muertes que uno ve en vivo y en directo, otras las ve por la televisión pocas horas después, ¿no? Porque todo está grabado ahora, ¿no? Esa es la diferencia quizás con lo En los 90, claro. no, y con incluso la primera década de este siglo, Sí, ¿no? sí, en que Esa no es la había, pues, diferencia, que todo está grabado. claro. Ahora todo, Mucha gente todo se graba. ofreció las cámaras como la gran alternativa y los serenazgos. Y esto no tiene nada que ver con No, y la serenazgos. propia población tiene un celular ahora que puede grabar Y es así es, y compartir en las redes sociales la información en línea, o sea, en tiempo en real, tiempo porque lo real, suben claro, a TikTok y ya está, ya está. ¿no? Han visto cómo está matando a una persona y lo suben a TikTok. Entonces se ha hecho, pues, hay una videopolítica del crimen, ¿no? Sí. Hay una videopolítica del Ahora, crimen. Ahora, en este engranaje del Congreso y el gobierno también, porque el ministro del Interior, o sea, no ata ni desata, es simplemente para mí y para muchos un operador de esta coalición del Congreso, lo salvan, lo blindan, y el hombre no logra ofrecer un solo éxito en la lucha contra la delincuencia. Es más, ha sacado un psicosocial, ¿no? Hace unos días, revelando que había capturado al número 2 de Sendero Luminoso, que es el señor Iván Quispe Palomino, cuando resulta que no era, pues, el propio Poder Judicial lo ha determinado que se le libere, porque si bien era hermano de estos narcotraficantes que se usan el membrete de Sendero Luminoso en el Brain, en realidad este señor había sido incluso un colaborador, un informante de la policía. sí, eso se inscribe en la tercera dinámica, que quizás es el piso, ¿no? Sobre el cual ocurre estas dos dinámicas que te he mencionado, la del desborde de la criminalidad, el desborde popular anticrimen, contra el crimen, y a eso llamamos el desgobierno, ¿no? Ya sabíamos que Boluarte no gobernaba, pero los niveles de desgobierno han alcanzado ya los niveles históricos de ilegitimidad y rechazo. Yo creo que ya no son 5%, deben estar por debajo ya del 0%. Sí, yo creo que sí. ¿No? Están debiendo el No de solo al puntos, gobierno, sino al Congreso, pero como, aludo al gobierno. están debiendo de puntos. En ese contexto hacen este burdo psicosocial en torno al hermano de Víctor Quispe Palomino, alias José, jefe de una narcoorganización que no tiene nada que ver con Sendero. Exacto. Yo vengo hace mucho tiempo diciendo de que esto es narcotráfico, ¿entiendes? Pero que se rotulan, ¿no? Se pone un nombre de militarizado Partido Comunista del Perú, tiene papelería, o sea, documentos políticos e ideológicos, pero que no tiene nada que ver con lo que hacen, ¿no? En fin, entonces, este burdo psicosocial se basaba en una primera mentira, que él era miembro de Sendero Luminoso, entendido como miembro de la organización de sus hermanos, que inicialmente eran tres desde el año 99, post captura de Feliciano, ¿no? El 2013 fue abatido Gabriel, el 2020, a inicio de 2020 murió por salud el Raúl, y solo quedó José, ¿no? Solo quedó José. Y entonces lo que ellos dicen es que él es el número 2 de esa organización, a la cual llaman Sendero Luminoso en general. Obviamente, ¿por qué? Porque en el Perú está muy metido en la cabeza todavía, ¿no? De que ese es Sendero Luminoso, ¿no? No hemos logrado acabar con esa narrativa. Entonces, eso es falso. ¿Por qué? Porque él, si bien purgó condena, ¿no? Ya está claro que purgó condena, pero posterior a la condena se convierte en colaborador de la DIRCOTE. Por eso es que no tiene requisitorias, porque él se vuelve colaborador. Por ser hermano del clan Quispe Palomino del Brae, o de Vizcatán, él
se convierte en colaborador. Y por eso es que merece de parte de sus hermanos de Vizcatán la, el epíteto peyorativo, ¿no? O sea, hiriente de capitulador, Un traidor, ¿entiendes? ¿no? Un traidor. Entonces, y no solo él, también ahí está su hermana Melania Quispe Palomino, que participó junto con Raúl para, al lado de la DIRCOTE y del Servicio de Inteligencia Nacional, en aquel entonces el SIN, ¿no? Es la captura de Feliciano en julio del 99. O sea, es Melania también ha sido declarada traidora, capituladora, de lo peor. Ahí hay una fractura ya de orden familiar, ¿no? Entonces eso es lo que la gente no conocía. La tercera mentira, la otra mentira, bueno, por tanto, la segunda mentira es que no puede tener ningún rango, ¿no? Yo presenté al Diario de la República la estructura trabajada por la DIRCOTE, que es la unidad que trabaja este tema, y ahí no aparecía para nada Iván. Entonces, inmediatamente las fuentes internas de campo, las fuentes más que conocen Vizcatán, que conocen a esta orden, yo consulté, no, me dice, él es un colaborador acá en Lima, ¿no? Incluso lo habían visto en el DIRCOTE después, hacia el 2011, 12, dando Ya, información, pero, o sea, Santibáñez ¿no? lo presenta Entonces, como una captura, pues, importante de un mando senderista. Eso es un psicosocial, obviamente, claro, entonces para no tratar de es, decir que está luchando contra la delincuencia y además para ligar a la delincuencia o al sicariato y la extorsión con Sendero Luminoso, que supuestamente todos los claro, fujimoristas dicen que ya ha sido derrotado por Alberto Fujimori. Un sí, contrasentido. pues, bueno, ellos mismos, ¿no? Chocan con su propia conquista, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente han manejado en los últimos tiempos el terruqueo, la posibilidad Claro. de del regreso del terrorismo a la acción armada, pero eso no es así. Entonces, ni es de la banda criminal que está liderada por José en Vizcatán, ¿no? Ni es de senderista, tampoco es el número dos, ¿no? Y encima le dicen que tiene tres requisitorias, revisan las requisitorias y no son de él. Claro, no son bien. Entonces, esto se cayó en horas, Sí, sí, sí. ¿no? En horas se cayó, ¿no? Y al día siguiente sale el Poder Judicial, ¿no? Dándole libertad rápida, expeditiva, y señalado que fue un error. No, y Claro, hasta, el lado legal agarra la homonimia, ¿no? La homonimia del segundo nombre. bueno, y este Porque, señor Pipe Palomino hasta podría demandar al Estado no, lo va a demandar, ya lo han dicho, ¿no? Lo va a increíble, demandar. increíble. Entonces, entonces Como un ministro, que además tiene un montón de anticuchos, se le conocen pues una serie de relaciones con ex policías sancionados, cuestionados, expulsados como abogado de ellos, y al final está también involucrado en la fuga de Vladimir Cerrón y una serie de otros temas, pueda mantenerse en el cargo, porque a Dina Boluarte no le parece que está haciendo una mala labor, y el Congreso lo blinda, no lo censura, lo cita para interpelarlo, pero no pasa nada. sí, pues. Ahora, ahí sobre eso quiero ir, ir al tema de fondo. El hecho de que haya durado tan poco este psicosocial, ¿no? Con patas cortas, como ya hemos descrito, ¿no? Que nos está dando un cambio. El Perú ya no acepta Lo sé, el, el terruqueo, el psicosocial del terrorismo. Se está agotando, así es. ¿no? La gente ha El despertado terrorismo ya. como manipulación psicológica, política, ¿no? Ya se agotó. Eso incluso para mí llegó a su fin cuando terruquearon la movilización de julio del año pasado, utilizando un audio de una famosa Vilma, Ah, sí, caserita de Willac, sí, sí, caserita de La sí, Razón, sí, sí. caserita de Panorama, ¿no? Y algunos canales pues, muy proclives a levantar el cuco del terrorismo, Ah, sí. terruquearon la movilización de julio del año pasado. Para mí se Entonces, cayó antes, incluso con la elección de Pedro Castillo. Lo terruquieron de lo lindo, ¿no? sí, yo también iba a decir eso, pero, y ganó, ¿no? Y Y ganó. ganó, a pesar de que decían que era terrorista y que era comunista. Y toda la campaña final
Pues, ¿no? De la segunda vuelta, pues, enormes paneles de luces contra el por todo terrorismo. Lima No contra el vota contra el comunismo, comunismo, vota contra el no, terrorismo. comunismo. Bien, entonces ya está, ya creo que se agotó, en definitiva, Sí. y ellos se dan cuenta. Por eso es que empiezan a reelaborar el tema del terruqueo. Pero el terruqueo también, perdón, el terrorismo urbano también se acabó, Ya le han puesto ¿no? su nombre ya, ¿no? Algo No, de... ahora se llama criminalidad sistemática. Es lo mismo, eso es un floreo. Ya lo sé, pero ya no son, ya el hecho de que hayan retrocedido en el uso del terrorismo urbano, que los sectores de más, más extremos de la ultraderecha señalan que es una concesión imperdonable, Claro, ¿no? Porque La misma CONFIEP está en desacuerdo con eso y otros organismos. no es cierto. Eso fue en su comunicado del mes de junio. Ajá. Pero en el último comunicado, antes del paro del 10, es que ellos estaban, claro, por la De la derogatoria de la derogatoria de la ley. 108, pero aceptaban el terrorismo urbano, Claro, en medio, muy sutilmente, pero demostrando, ¿no? Su fustán a naranja, bueno, ¿no? Demostrando, sí, ahí está el comunicado, yo les dije a todos, esto es un retroceso. O sea, dices derogar la 32-108, pero quieres imponer el terrorismo urbano. Ahí está, hay ahí un tema, firma, hay un tema. firman. Tú has sido, No, o sea, a ti te han consultado, yo estoy seguro, porque lo has señalado en alguna vez, te han consultado diferentes gobiernos, diferentes estamentos altos de la Policía Nacional y del Congreso, también en comisiones del Congreso, sobre quiénes son los que manejan en la parte de la criminalidad de la calle, los dueños de los cupos por construcción civil, por meretricio, por ¿cómo se llama? Tráfico de terrenos, narcotráfico. Tú has identificado los nombres, incluso está el Cholodolmos, el Jorobado y una serie de otros personajes del AMPA nacional, y los policías lo saben, los congresistas lo saben, el ministro lo sabe, y sin embargo no pasa nada. Es más, hasta los reciben en el Congreso, los hacen padrinos de promociones de policías. sí, eso tiene que ver con una investigación que arrancamos con un pequeño equipo de sociólogos, ¿no? El fines de 2021. Empezamos con el Callao, Lima Norte, pero nuestra investigación era sobre gremios, lo que llaman pseudo gremios, pero que se dedican a la extorsión, gremios sindicales, gremios, federaciones, ¿no? Ahí Pero están metidos estos el tema está en que disfrazados de eso nos llevó. disfrazados de dirigentes, pero delincuentes dedicados a la extorsión y al crimen, ¿no? Claro, eso nos llevó a descubrir tres federaciones que se dedicaban a la extorsión, ¿no? La, la FENATRAC, Cholodolmos, la FUTCAT, voy a ponerle una chapa, Alcaponte, liderado por Alcaponte, y la otra, la FENTRACAP, liderado por un tal Rojas, ¿no? Ellos son las tres federaciones criminales, con ropaje sindicalero, Claro, parecen ¿no? sindicatos, pero no lo Entonces, son. es como los Quispe Palomino, que ya están en el narcotráfico, pero se pone El el membrete rótulo de delito. militarizado Partido Comunista del Perú. ¿Entiendes? O sea, es lo mismo. Ya, pero Son mismos, son en el caso criminales de estos vergonzantes. delincuentes, en el caso de estos delincuentes, el gobierno, la policía, el Congreso, sabe quiénes son, sabe dónde están, dónde operan Pero por supuesto. y no los Es más, captura, yo diría que lo protege, los protege. ¿no? Lo protege porque, ahora, el tema en el Cholo Dolmo, Tienen vinculaciones con los partidos de Acuña, de Fujimorismo, claro, por PT, supuesto. diferentes. Su proceso de conversión al crimen los lleva a vincularse con el proceso de conversión de los partidos en organizaciones criminales o narcopartidos. Acá el narcotráfico es fundamental para entender el crimen, ¿no? Yo veía venir esto en 2011, en Sí, sí, yo te he 2016. leído artículos Es una voz aislada. desde esas No, hoy épocas. veo que todo el mundo habla de Lampa, mafias, pero yo estaba solo en 2011, 13, que saqué la lista de Claro, narcocongresistas, yo he presuntos leído la lista narcocongresistas. de congresistas que están buscando un narcoestado, ¿no? Claro, Que son puestos en el Congreso por organizaciones de narcotraficantes para que defiendan sus intereses. así es. El tema entonces es que además de investigación que yo hice, como la relación es
directa, unívoca, encontramos a las bandas. Así es. Y de pronto, sin que sea el objetivo de la investigación, hacer un mapa de las bandas, sacamos las bandas. ¿Por qué? Porque Apareció. hay una conexión entre bandas. Mira, ¿cómo es la cosa? La banda criminal exige el porcentaje de la obra. En cambio, el gremio, la banda gremial exige la cuota sindical. Pero hay federaciones que exigen, al igual que la banda, el porcentaje de 1 o 2% de la obra. Por supuesta Entonces, protección. claro, porque es una banda cuajada ya. No es un gremio sindical, es No, una no. banda criminal, Te yo cobran diría ya un cupo, organización criminal. te cobran Porque, un cupo para que puedas operar tranquilamente y no te pase nada, ¿no? claro, entonces hice eso, y todos eran conocidos. Yo en la exposición que hice ante los generales de la PNP, invitado por el ex comandante de la Policía Nacional, me acuerdo, el 7 de octubre del año 2022, cuando estábamos en una de las olas de este tipo que estamos viendo ahora, de más larga duración, y yo les dije, acá están todas las cabezas, Jorobado, ¿no? Tota en San Miguel, Greña San Miguel, le mostré al loco Aroni, ¿no? Que estaba vivo todavía. Y resulta de que cuando el general le dice, pero es cierto lo que dice acá, señor Jaime Antesana, a todos los generales, se levantaron uno por uno y dijeron, sí, mi general, esos son. ¿Y por qué no los capturan? Dijo él, ¿no? Y yo pensé que iban a decir una respuesta sensata. No tenemos pruebas. O sea, había una ola yo llamaba ajuste de cuentas. Ahora es homicidios, ¿no? Porque en eso se ha impuesto los homicidios a lo de ajuste de cuentas, ¿no? Yo llamaba esto ajuste de cuentas siempre. Cuando no era del narcotráfico, lo llamaba simplemente ajuste de cuentas. Cuando era del narcotráfico, decía narcoajuste. En mis textos ahí está escrito, ¿no? ¿Y sabes lo que finalmente cuál fue la orden? Captúreme, no importa al tercero, al cuarto, al quinto, pero captúreme a alguien. Eso fue la orden, delante del equipo que nosotros estuvimos exponiendo. Y ahí estaba Sanabria, ese señor que baila reggaetón con una chica que le doble la edad, ¿no? Ahí estaba, ¿no? Y resulta de que esa orden que dio en esa exposición que yo hice, nadie la cumplió. No era- ¿Por qué? Porque las bandas ya tenían pues carta de ciudadanía. En el Ministerio de Trabajo nos dijeron en una exposición, yo hice también una exposición al Ministerio de Trabajo, fui a exponer, me llevaron la Federación de Construcción Civil, la histórica, la de Cangallo, y fui, y igual les puse, y ¿sabes lo que me respondió un funcionario del Ministerio de Trabajo? Eh, me dijo, no aludiéndome a mí, pero dijo, el señor está equivocado. Acá acabo de revisar si el señor tal, el Cholo Dolmos, si tiene requisitoria. El señor no tiene requisitoria, está limpio. Está O sea, protegido, pues. un funcionario vía su celular entró al sistema de requisitorias Imagínate. y dijo, está limpio. ¿Cómo vamos a capturar? Entonces tenemos que permitirle el derecho al trabajo. Es que el problema está en que este señor no es el que mata, sino el que ordena los asesinatos. O sea, no entienden Un tipo cómo funciona. rankeado, de que se conocen muchas historias, eh, incluso desde la época de la toma de la embajada de Japón, pedía cupos porque se autonombraba como amigo del Claro, eso fue el señor 97. Bentea Sí, y pues, pedía cupos sí, a claro. empresarios japoneses para que puedan ser liberados. O sea, todo Ahí empezó. es un criminal conocido y está ahí Sí, como si nada. y es más, pero como nosotros tenemos toda la documentación que nos dio el Ministerio Público, fuente oficial, 21 carpetas fiscales, todas, la mayoría archivadas y el resto activas, Está pero que protegido, está protegido. no caminan ni al ritmo de la tortuga. Está capaz, Entonces, esto está claro de que tiene protección, así es. ¿no? O sea, sus relaciones con APP, con Fuerza Popular, con el PPC, ¿no? Que tuvieron desde hace mucho tiempo,
les ha funcionado para ser limpios. Tenemos al presidente del Congreso a un conocido propulsor de la minería ilegal, pues entonces, o sea, ya con esto, pues ya, ¿no? Lo tenemos claro el panorama de cómo estas bandas criminales, organizaciones mafiosas, se coluden con las organizaciones políticas y hasta tienen representación parlamentaria. Ya esto es una cosa que es Yo estoy en clarísima. contra de eso de infiltran o coluden. Así, No, el narcotráfico tiene 4 narcopartidos. sí, pues. Llamémosle organización criminal, Jaime, ¿no? se me acaba el Cualquiera de los dos tiempo, vale. se me acaba el Bien, tiempo ya. entonces ellos ya tienen partidos Ya tienen y partido. gobierno Así, y desde el gobierno. Congreso. Yo cierro esta entrevista diciéndote que yo anunciaba un narcoestado. Y Sinesio López escribió en enero de este año un artículo que tituló de la República Liberal a la República Mafiosa. Lo suscribo plenamente porque yo creo que se puede llamar República Mafiosa Una o república. Narcorrepública. Ya hemos llegado a eso. Que no tengan todo el control de las instituciones no quiere decir que no estemos en una etapa ya de una narcorrepública o una república mafiosa. Así, A ese nivel hemos llegado y contra eso es que se va a dar el paro, así. aunque no sea explícito, No sea pero explícito, va claro, contra no eso. sea la El plataforma, paro del día 23, claro. ¿no? de octubre, la próxima semana, es precisamente ya claramente, aunque no esté expresado en esos términos, es parte de este desborde popular contra el crimen, es en realidad contra eso, contra los que están arriba y los que están abajo, porque ya le han encontrado la conexión directa que tienen entre sí y por lo tanto creo que va a continuar con movilizaciones nacionales los días 24 y 25. El objetivo, evidentemente, sigue siendo su plataforma, pero puede provocar la caída de un gobierno que, que casi no existe, Y un que no congreso, gobierna. ¿no? Y un congreso Así es. que debería No, adelantar. del Congreso es bien difícil porque el Congreso es producto de la voluntad popular de una elección. Puedes derrumbar como Paraguay, quemar el Congreso, pero el Congreso no va a cambiar. O sea, no puede cerrar. Salvo Solo que, puede cerrar y sabemos salvo cómo. que ellos mismos adelanten las elecciones con un proyecto de ley, que es muy Bueno, posible. eso pasaría por la caída de Boluarte. Si cae ella, tendrían que adelantarse las elecciones, ¿no? Ok, Pero ella Jaime, ya envió un mensaje a la coalición. Yo no voy a renunciar. así, sí lo ha dicho. Es decir, pero depende de ella, no depende de ella. Ella depende del Congreso. Ok, Jaime, Entonces, te agradezco mucho. veremos Ya se me los acaba próximos días. el tiempo, 40 y tantos Muchísimas minutos de gracias. entrevista. Muchísimas gracias por esta reveladora entrevista en la que hemos tocado diversos temas y estaremos en contacto posiblemente en un futuro próximo para seguir analizando los temas de la coyuntura nacional. Muchas gracias. Gracias también a ti. Estamos en Hasta la contacto. próxima. Esto ha sido todo por hoy en Los Puntos sobre las Jotas. El programa se difunde a través de mi cuenta personal del Facebook, a nombre de Javier Alejandro Ramos, del fanpage Los Puntos sobre las Jotas y de los grupos de Facebook nojodas.p y Colectivos Ciudadanos Vigilantes de la Democracia, así como desde el canal YouTube y el Twitter de nojodas.p. Si les agradó nuestro programa, denle un like en la plataforma en que lo hayan visto y compartan en sus redes. Nos vemos el próximo lunes.